¿Por qué tu mente te sabotea tanto? La revelación olvidada de Carl Jung. ¿Has notado que, justo cuando estás a punto de avanzar, aparece una voz dentro de ti que te detiene como si conociera tus puntos más frágiles? No es un pensamiento cualquiera. Es precisa, afilada, casi íntima. Te recuerda cada error, cada duda, cada puerta que no te atreviste a abrir. Y aunque intentas ignorarla, vuelve, siempre vuelve, como si tuviera algo urgente que decirte. Pero nadie te enseñó a escuchar esa voz sin miedo. Jung decía que la mente humana es un territorio lleno de pasajes ocultos, algunos iluminados, otros enterrados bajo capas de experiencias que nunca se resolvieron. Y es ahí, en esos corredores silenciosos, donde nace la autosabotaje. No como un enemigo, sino como una parte de ti que aprendió a sobrevivir antes de aprender a confiar. Lo que hoy sientes como bloqueo, ayer fue un escudo. Lo que hoy duele, un día te mantuvo a salvo. Pero hay algo más, algo que casi nadie percibe. Esa voz que te impide avanzar no aparece al azar. Surge exactamente en el instante en que tu alma intenta crecer más allá de los límites que la mente considera seguros. Es como si dos mundos convivieran dentro de ti, uno que anhela expansión y otro que teme perder el control. Y entre ellos se libra una batalla silenciosa que pocos reconocen, pero que tú conoces bien. ¿Y si te dijera que ese conflicto no es un error, sino un mensaje? Que a veces la mente te bloquea no porque seas incapaz, sino porque estás tocando un punto que ella todavía no entiende cómo sostener. Jung llamaba a esto una fractura psíquica, la distancia entre quien fuiste obligado a ser y quien tu alma realmente quiere ser. Y es en esa distancia donde el autosabotaje encuentra su terreno fértil. Tal vez ya sentiste esto. Ese impulso de avanzar seguido por un retroceso inexplicable. Ese entusiasmo inicial que se apaga de repente. Ese miedo que no tiene fundamento lógico, pero te detiene como si supiera algo que tú no sabes. Y sin embargo, en ese mecanismo misterioso hay un patrón, un símbolo, una verdad que Jung descubrió hace décadas y que hoy casi nadie recuerda. Porque la verdadera pregunta no es por qué te saboteas, sino qué intenta revelarte esa parte de ti que aprendió a sobrevivir antes de que aprendieras a vivir. Y lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tu propia mente. Hay un punto, sutil, pero decisivo, donde el autosabotaje deja de ser un obstáculo y se convierte en una puerta. Y es justo ahí donde comienza el despertar. Hay un momento casi imperceptible en el que la mente cambia de forma. Lo notas cuando algo dentro de ti se enciende, cuando aparece una chispa de intención, un deseo de avanzar, de crear, de arriesgar. Y justo ahí, en ese instante sagrado, algo interno se levanta como una sombra protectora. No para hacerte daño, sino para impedir que cruces un territorio que ella considera demasiado peligroso. Es la paradoja más profunda del autosabotaje. La parte de ti que te hiere es la misma que intenta mantenerte a salvo. Jung comprendió este mecanismo mejor que nadie. Él decía que la mente no opera según tu presente, sino según las memorias que tu alma no ha podido integrar. La mente no te juzga por quién eres hoy. Te protege con base en quién fuiste cuando te rompiste. Es por eso que a veces, cuando te acercas a algo que podría transformarte, aparece un miedo que no tiene fecha. Un miedo antiguo. Un eco de algo que tu cuerpo recuerda, aunque tu conciencia lo haya olvidado. Y es aquí donde el autosabotaje muestra su verdadera naturaleza. No es un bloqueo irracional, no es pereza, no es falta de voluntad. Es un mecanismo de supervivencia desactualizado, una alarma emocional que aún se activa como si el peligro continuara vivo. La mente te dice, no lo hagas, no porque no seas capaz, sino porque no confía en que el mundo sea distinto del que te hizo daño. Cuando intentas amar, aparece el temor de perder. Cuando buscas crecer, surge el miedo de fracasar. Cuando te acercas a tu propósito, surge una duda que parece venir de otra vida. Y tal vez, sí venga,
Porque Jung decía que la psique humana es un campo de memorias vivas, y que todo lo que no fue comprendido sigue actuando desde las sombras, moviendo hilos que tú no ves. Por eso la mente te repite las mismas frases, te empuja hacia los mismos hábitos, te encierra en los mismos laberintos. No porque quiera detener tu luz, sino porque teme que tu luz te exponga a una oscuridad que ella aún no ha superado. Pero hay algo aún más sorprendente. La autosabotaje aparece con más fuerza justamente cuando estás muy cerca de una expansión real. No es señal de debilidad, es señal de que estás pisando un territorio que puede cambiar tu historia interior. Y por instinto, la mente intenta jalarte de vuelta hacia donde sabe cómo sobrevivir, aunque allí tú ya no sepas cómo vivir. El verdadero conflicto no es entre tú y tus metas. Es entre tu alma que quiere avanzar y tu mente que teme desaparecer si cambias demasiado rápido. Y entender este punto abre una puerta que casi nadie se atreve a cruzar. Porque lo que viene a continuación explica por qué la parte que más te bloquea es en realidad la parte que más necesita ser escuchada. Hay una región dentro de ti que rara vez miras de frente. No porque no puedas, sino porque nadie te enseñó a hacerlo sin miedo. Jung la llamó la sombra, el conjunto de emociones, impulsos y memorias que fuiste obligando a vivir en silencio. Todo aquello que reprimiste para encajar, para sobrevivir, para no ser herido otra vez. Y aunque creas que la dejaste atrás, ella sigue actuando, paciente, desde un lugar profundo de tu psique. La autosabotaje nace ahí, no en tus defectos, no en tu falta de disciplina, no en tu supuesta incapacidad. Surge del territorio donde guardaste todo lo que no pudiste nombrar. Cada miedo antiguo, cada deseo negado, cada dolor que no tuvo espacio para expresarse. Lo que no aceptaste de ti encontró otra forma de manifestarse, protegiéndote desde la oscuridad, aun cuando esa protección te cueste la vida que deseas. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que cargó todo lo que no te atreviste a sentir. Las lágrimas que no lloraste, los límites que no pusiste, las palabras que tragaste, los sueños que sacrificaste para ser aceptable. Y cuando hoy te detiene, no lo hace para castigarte, lo hace porque teme que repetirás el dolor que la creó. Por eso, cuando intentas acercarte a alguien, surge un miedo repentino que no coincide con tu presente. Por eso, cuando aparece una oportunidad, tu mente inventa obstáculos imposibles de justificar. Por eso, cada paso hacia adelante trae consigo una resistencia que parece desproporcionada. No lo es. Es proporcional al peso que tu sombra sostiene sola. Jung decía que todo lo reprimido se vuelve destino, no porque esté escrito, sino porque dirige tu vida desde debajo de la superficie. Lo que no miras te gobierna, lo que no aceptas te controla. Y lo más sorprendente es que, cuanto más intentas ignorarlo, más fuerza cobra. La sombra no desaparece al ser negada, crece en silencio, hasta que un día toma el timón y te frena justo antes de cada expansión. Pero hay un detalle que casi nadie nota. La sombra no quiere dominarte, quiere ser reconocida, quiere que alguien, tú, finalmente escuche la historia que ella ha cargado por años. Y cuando ese reconocimiento ocurre, algo cambia. La resistencia ya no se siente como un muro, se siente como una puerta que siempre ha estado allí, esperando que te atrevieras a cruzarla. Y es aquí donde todo comienza a transformarse. Porque lo que viene ahora revela por qué la parte que más temes es, paradójicamente, la llave que abre tu verdadero camino. Hay momentos en los que dices algo y, apenas lo escuchas salir de tu boca, te preguntas por qué reaccionaste así. Momentos en los que tomas decisiones que no deseas, en los que te alejas de aquello que anhelas, en los que pareces actuar desde un lugar que no reconoces como tuyo. Jung llamó a esto los complejos autónomos, fragmentos de tu psique que adquirieron vida propia y que en ciertos instantes toman el control de tu conducta como si fueran pequeños yoes independientes. Estos complejos no nacen de la nada. Se forman cuando una experiencia emocional es demasiado intensa para ser integrada.
una humillación profunda, un abandono inesperado, una traición silenciosa. Cuando no pudiste procesar ese impacto, una parte de ti se congeló alrededor del dolor, creando un núcleo psíquico que sigue vivo, esperando un signo de peligro para activarse. Y cuando lo hace, no piensa, no reflexiona, no observa el presente. Reacciona como si el pasado todavía estuviera sucediendo. Por eso, frente a una situación nueva, respondes con una emoción antigua. Por eso, ante un gesto inocente, sientes una amenaza invisible. Por eso, cuando algo te importa demasiado, aparece un miedo que no concuerda con la realidad. No eres tú. Es la parte de ti que aún no salió de aquel momento en que todo cambió. Jung tenía una frase que resuena con fuerza. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y es precisamente así como operan los complejos. Te empujan hacia los mismos errores, las mismas fugas, los mismos patrones que te prometiste no repetir. No porque desees seguir sufriendo, sino porque esa parte de ti aún no sabe que ya no estás en peligro. El autosabotaje, en muchos casos, es el intento torpe pero urgente de un complejo por protegerte. Te evita un trabajo que podrías amar porque teme que fracasar te destruirá. Te frena en un vínculo profundo porque recuerda el día en que amar te rompió. Te hace retroceder justo antes del paso que podría cambiar tu vida porque una parte de tu psique cree que no sobrevivirías a otra caída. Y sin embargo, hay algo revelador. Los complejos no buscan castigarte. Buscan completarse. Buscan integrarse en un yo más amplio, más consciente, más maduro. Ellos actúan solos porque fueron creados en soledad, y solo dejan de actuar cuando tú te vuelves capaz de verlos sin miedo. Y aquí surge un punto decisivo. La mayoría de las personas intenta luchar contra estas partes internas, empujarlas al fondo, silenciarlas a la fuerza, pero cuanto más las rechazan, más poder ganan. Porque lo que resiste, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Hay un momento en el camino interior en el que comprendemos que la mente no necesita ser derrotada, sino acompañada. Y es justo ahí, en esa delicada transición, donde comienza la posibilidad de convertir el autosabotaje en un llamado profundo hacia tu integración. Dentro de ti existen dos fuerzas que rara vez caminan al mismo ritmo. Una de ellas mira hacia adelante, hacia lo posible, hacia lo que tu alma intuye aún antes de que puedas explicarlo. Es la parte de ti que sueña, que se expande, que se atreve a imaginar una vida más auténtica. Es la voz suave pero firme que te dice, hay algo más para ti. Esa es tu fuerza de avance. La otra fuerza es distinta. No mira el futuro, vigila el pasado. Lleva en sus manos las memorias de cada herida, de cada caída, de cada momento en que te faltó el suelo. Es la parte que aprendió a sobrevivir en silencio, sin preguntar, sin reclamar. Para ella, la prioridad no es crecer, sino preservar. No es expandirse, sino evitar que algo vuelva a quebrarte. Esa es tu fuerza de protección, y entre ambas se crea una tensión invisible. Cada vez que algo dentro de ti intenta avanzar, la parte protectora despierta como un centinela antiguo. No escucha tus deseos, responde a tus cicatrices, no ve oportunidades, ve amenazas, y en esa confusión emocional, la autosabotaje encuentra su territorio más fértil. Por eso puedes sentir entusiasmo y miedo al mismo tiempo. Por eso puedes desear algo profundamente y a la vez encontrar 1000 razones para no hacerlo. Por eso tus pasos más importantes siempre parecen los más pesados. No eres inconstante, no eres indeciso, estás dividido. Jung decía que la verdadera batalla del ser humano no ocurre en el mundo externo, sino dentro de su propia psique. Allí donde dos fuerzas legítimas luchan por el control, una que quiere que vivas plenamente y otra que solo quiere que sigas vivo. Ninguna de las dos está equivocada, pero cuando una intenta dominar a la otra, la persona se fragmenta, se confunde, se pierde.
Lo sorprendente es que esta guerra interior se intensifica justo cuando estás a punto de cambiar, porque el yo que quiere sobrevivir siente que perderá su función. Y ese miedo se manifiesta como duda, procrastinación, ansiedad, perfeccionismo, retraimiento. No son caprichos, son señales. Señales de que una parte de ti está aterrorizada ante la posibilidad de que la vida ya no sea previsible, incluso si lo nuevo es mejor. Pero hay algo que casi nadie te dice. Esta guerra no se resuelve eligiendo un bando. No se trata de destruir tu miedo ni de ignorar tu expansión. Se trata de crear un puente entre ambas fuerzas, de permitir que el yo que quiere avanzar reconozca la sabiduría del yo que quiere protegerte, y de permitir que el yo que teme comprenda que ya no estás indefenso. Lo que viene a continuación es precisamente ese puente. El punto donde tus dos yoes dejan de atacarse y comienzan a dialogar, abriendo el espacio para una transformación que no nace del esfuerzo, sino de la integración. Hay un momento en el camino interior en el que algo se vuelve dolorosamente claro. Ese instante en el que comprendes que el autosabotaje no aparece cuando estás perdido, sino cuando estás demasiado cerca de encontrarte. Jung decía que la psique no se expresa en palabras, sino en símbolos, impulsos, sensaciones que parecen contradecir tu lógica pero que, en realidad, contienen una verdad profunda. Y entre todas esas señales, una de las más malinterpretadas es justamente la que llamamos autosabotaje. ¿Qué pasaría si esa resistencia no fuera un obstáculo, sino un aviso? ¿Qué pasaría si la parte de ti que te frena fuera también la parte que sabe que estás a punto de tocar una herida que nunca ha sido atendida? Jung llamaba a esto un umbral psíquico, el punto exacto en el que tu alma quiere expandirse y tu mente teme que esa expansión la haga recordar un dolor que ella no está segura de poder sostener. Por eso, cuando estás cerca de un cambio real, algo dentro de ti se contrae. No es un castigo, es un mensaje que dice, aquí hay una historia que no has escuchado, porque la psique siempre intenta proteger, incluso cuando esa protección parece destructiva. La mente aprende a sobrevivir antes de aprender a confiar, y a veces confunde crecimiento con peligro. Y es justo esa confusión la que termina deteniéndote en los momentos más decisivos. Pero Jung descubrió algo que casi nadie recuerda. La mente no se opone a tu evolución, se opone al ritmo. No lucha contra tu transformación. Lucha contra la velocidad con la que intentas alcanzarla. Todo aquello que no ha sido integrado se asusta cuando lo empujas demasiado rápido hacia la luz. Y responde del único modo que sabe, creando frenos, dudas, olvidos, distracciones, sabotajes. Lo que interpretas como fracaso puede ser solo un llamado a bajar el paso. Lo que sientes como miedo puede ser un recordatorio de que hay una parte de ti que aún necesita ser contenida, no superada. Y lo que parece resistencia puede ser, en última instancia, el aviso más honesto de tu propia alma. No avances sin traerme contigo. La revelación olvidada es esta. Tu mente no te bloquea porque no crea en ti. Te bloquea porque no quiere perderte, porque guarda en su memoria todos los momentos en que avanzar significó dolor, pérdida, humillación, abandono. Para ella, detenerte es sinónimo de cuidado, pero para tu alma, detenerte es sinónimo de renuncia. Y cuando alma y mente no hablan el mismo idioma, surge el conflicto que llamas autosabotaje. Lo que viene ahora es la clave para reconciliar estas dos fuerzas. El punto exacto donde la mente deja de temer y el alma deja de empujar. El lugar silencioso donde comienza la integración y donde aquello que antes te detenía se convierte en la fuerza que finalmente te sostiene. Hay un punto en el camino interior en el que ya no tiene sentido luchar contra la mente ni empujarla hacia donde no quiere ir. Un punto en el que comprendes que lo que llamas autosabotaje no desaparecerá por exigencia, disciplina o fuerza de voluntad, porque no es una falla. Es una parte de ti que quedó detenida en un tiempo que tu conciencia superó, pero tu cuerpo aún no. Y si esa parte se resiste,
es porque no has sido invitada a participar de tu nueva vida. La integración comienza cuando dejas de ver tu resistencia como un enemigo. Jung decía que nada puede ser transformado si antes no ha sido honrado, y es precisamente eso lo que la mente espera de ti. No que la superes, no que la silencies, sino que la escuches, que le preguntes qué teme, qué recuerda, qué intenta evitar, porque la mente no se abre a la fuerza, se abre cuando se siente segura. En este punto del camino, algo esencial acontece. Lo que antes era bloqueo, empieza a revelarse como información. La parálisis emocional se torna un mapa. El miedo adopta una forma precisa, y te das cuenta de que cada vez que retrocedes, no lo haces por debilidad, sino porque una parte antigua de ti necesita ser tomada de la mano antes de seguir avanzando. La integración no es un acto dramático, es un gesto suave, una conversación interna, un acuerdo silencioso entre tu yo, que quiere expandirse, y tu yo, que aún vive a la defensiva. Comienza cuando eres capaz de desacelerar lo suficiente como para escuchar dónde duele. Cuando honras la historia que tu cuerpo recuerda, incluso si tu mente ya no quiere mirarla. Y cuando permites que esa parte fracturada encuentre un lugar en tu presente. En esa quietud nace un puente. Un puente que no se construye con ideas, sino con presencia. Cuando respiras sin huir, cuando observas sin juzgar, cuando vuelves a ti sin intentar corregirte, la mente comienza a confiar, y lo que antes te detenía empieza, lentamente, a empujarte hacia adelante, porque una mente que se siente escuchada deja de temer, y una mente que deja de temer se vuelve aliada de tu expansión. Lo más sorprendente es que, a medida que integras estas partes internas, tu energía cambia. No de forma explosiva, sino profunda. Comienzas a caminar con una claridad que no nace de la certeza, sino de la cohesión. Ya no avanzas rompiéndote, avanzas llevándote contigo. Y esa simple diferencia transforma por completo la manera en que la vida responde a tu movimiento. Pero todavía falta un paso. La integración te devuelve el equilibrio, sí, pero hay un efecto más sutil y poderoso que surge después. Un efecto que Jung consideraba el verdadero sello del despertar psicológico. Y es allí, en ese territorio invisible, donde tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en el suelo fértil de tu propósito más profundo. Hay un instante casi invisible en el que algo dentro de ti cambia de dirección. No es un estallido de luz ni una revelación grandiosa. Es un suspiro interno, un gesto sutil. Un espacio que antes estaba tenso y de pronto se suaviza. Jung decía que el verdadero renacimiento psicológico no ocurre cuando conquistamos algo afuera, sino cuando dejamos de pelearnos con lo que vive dentro. Y es exactamente ahí donde comienza tu renacer. Cuando la mente siente que ya no necesitas huir de tu historia, algo se reorganiza silenciosamente. La voz que antes te detenía empieza a bajar el tono. Los miedos que te aturdían dejan de gritar, no porque desaparezcan, sino porque ya no intentan protegerte de ti mismo. La mente, al fin, comprende que tu conciencia creció lo suficiente como para sostener lo que antes la aterraba. En ese estado, la autosabotaje pierde su función, no porque la anulaste, sino porque la trascendiste, y la parte de ti que vivía resistiendo ahora encuentra un lugar más amplio donde existir sin miedo. Deja de ser un freno y se convierte en una brújula. Te muestra lo que aún duele, sí, pero también te muestra dónde necesitas luz, dónde necesitas calma, dónde tu alma está pidiendo espacio para expandirse. Lo más revelador es que este renacer no te vuelve invulnerable, te vuelve verdadero. Ya no avanzas desde la ansiedad de demostrar, sino desde la serenidad de habitarte. Ya no te empuja el miedo al fracaso, sino la coherencia interna. Ya no luchas contra tu mente, avanzas con ella. Y cuando eso ocurre, hasta tus pasos más pequeños adquieren una precisión que antes parecía imposible. Jung decía que el ser humano se torna completo no cuando elimina su sombra, sino cuando la ilumina desde dentro. En tu renacer,
descubres que no necesitas ser perfecto para avanzar. Necesitas ser honesto contigo. Necesitas escuchar tus partes internas antes de exigirles movimiento. Necesitas caminar al ritmo de tu integración, no al ritmo de tus expectativas. Y entonces surge una sensación nueva, una calma que no depende de circunstancias externas, una confianza que no nace del control, sino de la presencia, una claridad que no viene de respuestas definitivas, sino de la alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Es la sensación de que, por primera vez, estás viviendo desde el centro y no desde la herida. Pero aún queda algo más, porque todo renacer trae consigo una responsabilidad. La responsabilidad de sostener la luz que descubres. Y es ahí donde muchas personas retroceden, no por debilidad, sino porque no saben cómo mantener viva la transformación que han iniciado. Lo que viene a continuación es ese cierre silencioso que sostiene todo el camino. La revelación final que da sentido a cada paso, cada miedo, cada avance y cada retroceso. Es el punto donde el viaje interior encuentra su propósito y donde tu mente y tu alma, después de tanta distancia, al fin comienzan a caminar juntas. Cuando miras hacia atrás, comienzas a ver algo que antes no podías percibir. Cada resistencia, cada silencio, cada retroceso que creías un fracaso era en realidad una parte de ti pidiendo ser vista. Todo aquello que interpretaste como debilidad era solo un lenguaje que aún no sabías traducir. Y cada vez que tu mente te detuvo, no lo hizo para sabotear tu destino, sino para recordarte que crecer sin integrarte nunca sería verdadero crecimiento. Lo que descubriste en este camino interior no es una técnica, ni un método, ni una fórmula para dominar tu mente. Lo que descubriste es que tu mente nunca fue tu enemiga. Fue tu guardiana. Imperfecta, sí. Temblorosa, sí. Atada al pasado, sí. Pero guardiana, al fin, custodió tus partes quebradas hasta que tu conciencia estuviera lista para sostenerlas con más amor del que ella podía ofrecerte. Y ahora lo estás. Porque el despertar no comienza cuando avanzas sin miedo, sino cuando eres capaz de avanzar incluso con él. Esa es la señal de que ya no caminas desde la herida, sino desde la madurez. No desde la urgencia de cambiarlo todo, sino desde la calma de comprender que nada dentro de ti necesita ser destruido, solo acompañado. Jung decía que la verdadera libertad surge cuando dejamos de temerle a lo que vive en nuestro interior. Y tú, que has escuchado este camino hasta el final, sabes que algo dentro de ti se abrió. Una comprensión que no se puede deshacer. Una sutileza que no se puede olvidar. Porque ahora entiendes que el autosabotaje no es un muro, sino un umbral. No es una condena, sino una invitación. Y que detrás de cada resistencia había una historia que pedía ser honrada antes de permitirte continuar. Quizás sigas sintiendo miedo. Quizá la duda vuelva, pero algo ha cambiado, porque ahora sabes que puedes detenerte sin perderte, puedes escuchar sin someterte, puedes avanzar sin romperte. Ese es el inicio de una nueva relación contigo mismo, una en la que ya no te exiges perfección, sino presencia. Ya no te pides valentía absoluta, sino sinceridad. Ya no buscas controlar tu mente, sino caminar junto a ella. Permite que esta revelación tome su tiempo. Dale espacio para asentarse. Observa cómo, poco a poco, tu vida comienza a responder a este nuevo equilibrio. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ahora ya no te abandonas en el proceso. Y eso, silenciosamente, transforma tu destino. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando conquistas algo afuera, sino cuando algo dentro de ti se acomoda en su verdadero lugar. Y hoy, en este instante, una parte de ti ha encontrado ese lugar. La mente deja de temerte cuando descubre que, finalmente, has aprendido a escucharte. Y es ahí donde comienza tu camino más auténtico.